Laguna Verde. Cuando estaba investigando sobre este tema encontré este video en el canal de la planta nuclear de Chernobyl. Tiene canal de YouTube. Y se me hizo genial cómo lo musicalizaron con jazz ligero para, ustedes saben, suavizar el problemilla ese del peor accidente nuclear de la historia. Чернобыльская атомная электростанция. El poder de la música. Уникальное предприятие с историей, в которой Вау. есть все. Hola, hoy vamos a hablar sobre la central nuclear de Laguna Verde, la única planta de ¿Ese era, energía... ese era el vídeo real? Holy shit, man. Chavales, pregunta seria. Espera un segundo. O sea, decidme si estoy mal, pero cuando hubo lo de la catástrofe nuclear de Chernóbil, creo que me tengo que ver la serie de HBO. Porque en mi cabeza, lo que pensaba cuando todo el mundo habla de Chernobyl es como de que de repente algo ocurre y todo explota. ¿Sabes? Pero creo que ese no fue el caso, ¿verdad? O sea, ahora que lo pienso, probablemente lo que ocurrió es como que hubo eso de que hubo mucha radiación y luego todo murió alrededor, ¿no? Pero fue más o menos lento. No lo sé. Está buena la serie. No cuentan bien las cosas en la serie. Explotó un reactor. Ok, o sea, sí fue una explosión. Explotó una torre. No contaminó el aire, sí explotó. Una fuga. Se incendió y explotó, ¿no? Se incendió un reactor. Sí. Ok, bueno, da igual. nuclear en Seguimos. México. La generación de energía nuclear no tiene la mejor reputación, debido a accidentes como el de la planta nuclear de Fukushima, después del terremoto y posterior tsunami en 2011 Bruh, en Japón, y el qué accidente turbio. de Chernobyl en la actual Ucrania. Eso fue... Brother. Wow. O sea, imagínate que hay un terremoto, ¿vale? Después hay un tsunami y después explota una puta central nuclear. O sea, eso es como el fin del mundo. Imagínate haber vivido al lado, estar saliendo por la mañana a comprar el pan y que... Serie de HBO, háganlo. Yo la vi tarde porque no me llamaba la atención. Creí que era una de esas producciones donde adaptan una trama de ficción a un suceso igual. dramático real y... Yo igual, pero sí era buena. He leído mucho sobre el tema, he visto prácticamente todos los documentales que existen, pero luego me dijeron que un youtuber que respeto muchísimo por su amplio conocimiento de ingeniería y de prácticamente todo, llamado Scott Manley, la había alabado por la exactitud de los hechos que en ella se muestran. Él dijo que básicamente era mejor que cualquier documental que se había hecho sobre Chernobyl. Dan mucha atención al detalle, aprendí un montón de cosas que ignoraba y de paso está súper bien producida, con buen casting, buenas actuaciones, efectos en el drama de las víctimas y el de las personas que tuvieron que tomar decisiones dificilísimas que le costó la vida a miles de personas. Pero lo que más rescato es que un documental te dice que el accidente fue producido por una serie de errores, omisiones y malas decisiones. Esta miniserie te explica dolorosamente bien por qué se cometieron estos errores. Te hace comprender cómo el factor humano jugó un papel determinante en la tragedia y cómo un reactor protegido, con sistemas de seguridad a prueba de errores, puede aún así colapsar y crear semejante desastre. Esto te hace pensar. A mí me hizo pensar en las plantas de energía nuclear que existen en el mundo. Un accidente puede ser poco probable en una sola, pero cuando tienes 450 plantas nucleares alrededor del mundo, esas posibilidades se elevan al punto en que la pregunta no es si va a volver a pasar. La pregunta real es cuándo y dónde. Y en el caso de México ese temor es más grande porque sabemos que nuestro historial de negligencia y corrupción no es el mejor. Una planta de energía nuclear produce energía No, Mexigod. igual que cualquier Quiso decir México God. otra planta de energía, por medio de agua o vapor que mueve una turbina, que está conectada a un generador que transforma ese movimiento en energía eléctrica. La mayor parte de la energía que se produce en el mundo la generan plantas que queman hidrocarburos como carbón, gasolina, diésel o gas natural para calentar agua que al expandirse, debido al calor, crean la presión que mueve en la turbina que genera electricidad. Esta, por cierto, es una de las principales causas de emisiones de carbono a la atmósfera que están destruyendo la habitabilidad de nuestro planeta actualmente. Una parte mucho menor de la energía que producimos es limpia y también utiliza turbinas para convertir la energía del movimiento, o sea, cinética, en energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas utilizan el agua de los ríos y la energía cinética que produce al fluir río abajo para mover turbinas instaladas en una represa. La energía eólica utiliza el viento para mover las aspas de una turbina y la solar utiliza espejos para enfocar la luz del sol a un tanque de agua donde al calentarse genera una alta presión que mueve la turbina. Y también están los paneles solares y pues ahí no hay turbinas. En una planta nuclear también... En una planta nuclear es todo fusión nuclear, ¿verdad? O algo así. O sea, literalmente es algo que no contamina de por sí. Dentro de lo que cabe. O sea, como que es la que menos contamina.
También creo. es agua caliente y vapor a alta presión, lo que mueve la turbina que genera la energía eléctrica. Pero aquí lo que calienta el agua no es la combustión de hidrocarburos o la luz del sol, es un reactor nuclear. El reactor nuclear calienta el agua porque tiene un montón de material radioactivo adentro. Si tú tienes un poco de material radioactivo, por ejemplo, una Fisión, pelotita eso. de uranio, chale, no tengo pelotitas a la mano, pero tengo a tronquitos. Que si te pones a pensar después de la gran guerra de los champiñones, pues... y es un elefante que habla. Supongo que la radiación tuvo que ver ahí, ¿verdad? Y aparte es verde. Entonces, si tú tienes un poco de material radioactivo, como una pelotita de uranio, pues... qué tonto deshazte de ella, te vas a morir. De hecho, eso me recuerda a un accidente de radiación, pero creo que se los contaré en un video sobre accidentes nucleares. Estaría muy interesante, hay cosas muy locas. Si lo quieren ver, díganme en los comentarios. Pero bueno, si la tuvieras, no produciría calor por sí misma. Solo un montón de radiación que te mataría en poco tiempo. Necesitas un montón de uranio para generar calor. Esto sucede porque un elemento radiactivo como el uranio es inestable. O sea que un átomo de uranio 235 no está a gusto hasta que libera un neutrón. Es como su manera de lidiar con el estrés. Entonces este neutrón escapa del núcleo del átomo de uranio a una velocidad altísima de hasta 54,000 kilómetros por segundo. Eso es entre una quinta y una sexta parte de la velocidad de la luz en el vacío. Cuando esto sucede en una pelotita de uranio, las probabilidades de que ese neutrón que escapó de un núcleo de un átomo de uranio golpee a otro núcleo de otro átomo de uranio son muy pocas, porque el espacio que hay entre los núcleos atómicos es inmensa en comparación con su tamaño. Si un átomo de uranio 235 fuera del tamaño de una cancha de fútbol, su núcleo, donde están sus 92 protones sería y 143 como el universo neutrones, entero. sería del tamaño de un grano de sal. Debido a ese espacio tan grande entre los núcleos de los átomos y también a causa de la velocidad tan alta del neutrón, este atraviesa prácticamente la materia como si nada estuviera ahí. Hay muy pocas posibilidades de que le pegue a otro núcleo atómico. Por cierto, los 92 protones y los 143 neutrones es lo que es. Entonces, nuestro neutrón en fuga tiene muy pocas posibilidades de golpear otro núcleo atómico antes de escapar de nuestra pelotita. De entre todos los átomos de uranio que emitieron un neutrón, solo unos cuantos alcanzaron a golpear otros núcleos atómicos antes de escapar. Pero cuando esto sucedió, los núcleos atómicos golpeados se partieron. Esto hace que el átomo de uranio se convierta en dos átomos de otros elementos de menor masa. Pueden ser uno de bario y otro de kriptón, uno de rubidio y otro de cesio, o uno de xenón y otro de estroncio. Lo curioso es que la suma de las masas de esos pares de átomos es menor al total de la masa del átomo original, el de uranio, el que se partió. ¿Qué le pasó al resto de la materia? Bueno, pues una parte se perdió en forma de más neutrones que escaparon, también a velocidades altísimas, y el resto se convirtió en radiación gamma. O sea, el átomo partido o fisionado, así se le dice, ya no he entendido los puntos pura sube. Energía. Cuando tienes una pelotita de uranio, sí tienes neutrones escapando y neutrones chocando con otros núcleos y uranio convirtiéndose en otros elementos y liberando radiación. De esto te puedes dar cuenta con un detector de radiación. Pero como solo una pequeña fracción de esos neutrones terminan golpeando otros átomos, las reacciones producidas no son suficientes para aumentar la temperatura de la pelotita. Pero si pones esta pelotita junto a esta pelotita y las pones en un envase lleno de estas pelotitas, tienes un montón de uranio junto. Y las probabilidades que tienes de que un neutrón escape del tanque sin pegarle a ningún otro núcleo atómico se reducen. Entonces tienes muchas más reacciones, muchos más átomos partiéndose, o sea, fisionándose y librando energía, y neutrones que a su vez pueden chocar contra otros núcleos atómicos y fisionarán más átomos que liberarán más energía y más neutrones que seguirán fisionando y liberando energía, así sucesivamente, en un efecto dominó que hace que tu montón de pelotitas empiece a calentarse. Mucho. Digamos que de manera alarmante. Y a producir muchísima radiación. No sabía de qué estaba hablando. Es que llevaba mucho tiempo hablando y no sabía de qué coño estaba hablando. Pero, ya lo entendí. O sea, básicamente, todo el proceso que ha dicho. Básicamente, digamos que hay neutrones. Y van. Y luego chocan entre ellos. Y cuando chocan, se abren. Y una parte da energía y una parte da más neutrones. Y luego, como hay más neutrones, van chocando más y más y más. Y como van chocando, va soltando más energía. Entonces, digamos, con un panel solar, la energía llega del sol. Con lo del agua, viene del agua. Con lo del viento, viene del viento. Pero con la energía nuclear, son neutrones que chocan y al chocar y romperse, da energía. Radiación gamma y neutrones que hacen que... Eso es todo lo que ha dicho. Es que yo explico mejor. Sea muy peligroso estar cerca. A la cantidad mínima de tronquitos, de pelotitas de uranio, para iniciar esa reacción en cadena que genera calor se le llama masa crítica. Entonces solo necesitas un montón de uranio que pese lo mismo o más que la masa crítica dentro de un tanque cerrado lleno de agua para calentarla, hervirla y crear el vapor y la presión que moverán la turbina que convertirán esa energía en energía eléctrica. Claro. No es tan sencillo. Porque en cuanto pones junto todo ese montón de uranio,
Se empieza a calentar, pero nunca termina de calentarse. Cada vez ¿What? más hasta que se vuelve tan caliente que la presión creada por la expansión del agua, al transformarse en vapor, hace estallar el contenedor, dejando Claro. escapar el vapor, y al evaporar todo el agua, incendia todo lo que se encuentra a su alrededor, mandando nubes de ceniza radioactiva a la atmósfera, y la cosa seguiría calentándose todavía más hasta convertirse en lava radioactiva, Ok, mejor no hagamos eso. Mejor no hagamos eso. que iría derritiendo todo lo que tiene debajo, el contenedor de acero, el piso y la cimentación de concreto. Ya, Eso mejor fue no. básicamente lo que sucedió en Chernobyl. De hecho, Oh. a pesar de todos los esfuerzos por enfriar la lava radioactiva, esta sigue lentamente derritiendo el concreto que tiene debajo. 33 años después de la tragedia. ¡No! Un reactor nuclear, obviamente, ¿Qué? trata de que esto no suceda. Y tiene varios mecanismos para que el material radioactivo o combustible no ¡No! se caliente de manera excesiva, pero sí lo suficiente para que pueda hervir agua y crear esa alta presión que necesitamos para mover la turbina y generar energía. Solo para aclarar, al material radioactivo del reactor se le llama combustible, aunque en realidad no deberíamos llamarlo así porque no se utiliza para combustión como la Se cancela la Vicente Dinámica. No, por radiación. gasolina o el carbón. Pero bueno, lo hacemos para llamarle de la misma manera que a los demás materiales que tienen la energía potencial que transformaremos en energía eléctrica. A los hidrocarburos los quemamos, o sea, los convertimos en combustión. Y eso es lo que libera el calor. En el Ok. caso del uranio, no quemamos nada. Solo ponemos un montón en el mismo lugar y este genera calor solito. Pero bueno, Ja. para estandarizar hay que llamarle combustible también. Los operadores de los reactores nucleares constantemente regulan la temperatura del núcleo. El núcleo es ese montón de uranio o combustible nuclear que no queremos que se caliente demasiado, Claro. convirtiéndose en una masa de lava radioactiva. Esta es una imagen dentro de un reactor nuclear. El núcleo es lo que brilla en un bonito tono azul. Wow. Ese brillo es el efecto Cherenkov que menciona en la miniserie como la luz azul que salía a través del techo destruido del reactor. Si quieren ver mi video sobre los accidentes nucleares, ahí lo puedo explicar. Pónganme en los comentarios. shit. Para mantener a raya la temperatura del núcleo, pero también su productividad al generar energía, los operadores utilizan dos tipos de materiales. Unos que frenan las reacciones del núcleo y otros que aceleran las reacciones del núcleo. Claro, entonces lo que ocurrió en Chernóbil es que todo eso que estaba ultra recalentándose, todo eso que se estaba ultra recalentando, se convirtió directamente, o sea, nadie, como que hubo un error al regularlo y se hizo una masa de lava destructiva infinita, rompió la cápsula en la que estaba y ¡boom! Murió todo, ¿no? ¿O algo así? Los que frenan las reacciones lo hacen absorbiendo neutrones. El boro es bueno para esto. Es por eso que las barras de control suelen ser de ese material. Cuando las barras de boro se introducen en el núcleo, atrapan algunos de los neutrones y evitan que sigan chocando contra otros núcleos atómicos. De esta manera frenan las reacciones, limitando la temperatura y la energía producida por el reactor. A los materiales que aceleran la reacción se les llama moderadores. Eso parece no tener sentido, pero sí lo tiene. ¡Mods! Porque cuando los neutrones pasan por el moderador, este los desacelera haciéndolos rebotar entre sus núcleos sin absorberlos, y los neutrones pasan de tener un sexto de la velocidad de la luz a más o menos el doble de la velocidad del sonido. Al ir mucho más lento, sus posibilidades de que choquen contra otro Son núcleo menos. atómico de uranio aumenta. Es decir, al moderar su ¿Por qué? velocidad, aumenta su capacidad de reacción. ¿En serio? Las posibilidades de que choque. Y con esto también aumentará la temperatura del núcleo del reactor Claro. y su capacidad de producir energía eléctrica. El moderador puede ser agua pesada, por ejemplo. El agua pesada es un tipo de agua que en lugar de tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en lugar del hidrógeno tiene a su isótopo llamado Ok. deuterio, que es un átomo de hidrógeno que en lugar de tener solamente un protón en su núcleo, tiene un protón y un neutrón. Y al parecer son buenísimos para hacer rebotar neutrones, desacelerándolos y aumentando sus posibilidades de que choquen contra otro núcleo atómico de uranio. Ok, pero entonces, ¿cómo hacen para hacer que vaya más rápido? O sea, según esto, según lo que está diciendo, lo que entiendo es que, por ejemplo, hay moderadores que hacen que vaya más lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, meten agua. Y el agua hace que vaya todo más lento. Eso hace que choquen más y que se caliente más porque hay más energía como explotando, ¿vale? Porque cada vez que chocan, explota y sale energía. Entonces, asumo que para enfriarlo, quitas el agua, ¿no? Y luego haces algo para que vaya más rápido y choque menos. Entonces, en una planta nuclear se lleva a cabo la cuidadosa tarea de mantener controlada la reacción en cadena del material radioactivo para que produzca energía eléctrica sin derretirse en el intento. Lo Claro. suficientemente caliente para que produzca los megawatts requeridos, pero no tanto como para que se derrita y ocurra un accidente como el de Ok, Chernobyl. Ahora que ok. ya sabemos cómo funciona una planta nuclear, hablemos de Laguna Verde. La Vale. central nuclear Laguna Verde es una planta nuclear localizada. No lo he entendido 100%, pero he entendido como 90%.
Siento que he sentido lo necesario como para ahora entender qué coño ocurrió. En el municipio de Alto Lucero, en la costa de Veracruz. Fue planeada en la década de los 60, su construcción comenzó en los 70 y debido a múltiples demoras y recortes presupuestales, el primer reactor fue concluido a finales de los 80. También hubo presión por diversos grupos civiles en contra de su operación, en especial después del accidente de Chernobyl en 1986. En 1990 comenzó a operar el primer reactor y en 1995 el segundo. Los reactores son marca General Electric del modelo BWR-5 o de reacción por ebullición de agua, por sus siglas en inglés. El 5 indica que es la quinta iteración de este modelo, o sea que su diseño es de 1969. La contención es del tipo Mark II y tiene un sistema de seguridad redundante en caso de que las barras de control no puedan, por X razón, bajar a ponerse en posición para detener la reacción en caso de emergencia. El sistema redundante inyecta una solución de pentaborato de sodio para apagar el reactor. Los turbogeneradores, que son lo que convierte el vapor y alta presión en movimiento y posteriormente en energía eléctrica, originalmente eran Mitsubishi, pero en un reacondicionamiento realizado entre 2007 y 2013 se instalaron turbogeneradores nuevos que incrementan su eficiencia, ocasionando que 2015 fuera el año más productivo hasta ese momento, generando 11.176 gigawatts hora, suficiente para abastecer la necesidad energética de entre el 3.6% y el 5% del país, depende de qué punto tomes, o el equivalente a mandar 4.618 DeLoreans al pasado y de vuelta. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha sido gestionada la central nuclear de Laguna Verde? Escarbando me encontré reportajes y artículos que van desde el presente hasta muy atrás en la década de los 90, en donde la seguridad de la planta era una preocupación. Incluso en un par de estos... Todo lo raro de México pasa en Veracruz. Uno de 1999 y otro de 2002, mencionan que en una inspección de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares y su posterior reporte... Late, ¿qué opinas de lo que pasó en Colombia? No sé qué pasó en Colombia. Se señalaban más de 3.000 fallas y más de 5.000 sugerencias de acciones para solucionarlas. Y de las 72 áreas que observaron los inspectores de la organización en su visita de 1999, 63 tenían serias irregularidades que comprometen la seguridad de la planta. Eso fue en 1999. Han pasado los años y la calificación otorgada por este organismo ha ido subiendo en años recientes. En un índice del 1 al 5, donde el 1 es la excelencia y el 5 es la sugerencia de clausura, en 2004 le otorgó un 3 y en 2006 le otorgó un 2. Parecería que mejoraron, pero no necesariamente. En primera, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares es un organismo privado operado por personas que están dentro del negocio de la energía nuclear. Si la misma persona... Oh my God, eso es lo... Acabo de matar una mosca. Digo, un mosquito. Persona que evalúa la seguridad. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, es como si tienes un restaurante. Está hasta arriba de cucarachas. Y llega el que revisa los restaurantes para ver si están todos bien y te dicen... ¿Sabes qué? Revisa tú y me dices si puedo cerrarlo o si lo dejamos abierto, ¿vale? Dime del 1 al 5 las estrellas que le darías a tu restaurante. Pero no lo voy a mirar porque estoy muy ocupado. Míralo tú, que eres el dueño del restaurante. Dime qué te parece. De tu planta nuclear. También te vende el combustible y las refacciones. Te podrás imaginar por qué no se apresuraría en recomendarte la clausura de tu planta. Claro. Y más allá de esto, este organismo pide que sus reportes no se hagan públicos, escudándose en cosas como leyes de propiedad intelectual. De hecho, en la filtración del informe se expone cómo solamente en el año de 1998 hubo toda una colección de incidentes, como barras de control que no pueden insertarse en el tiempo requerido de 7 segundos por un diafragma deteriorado en una válvula del sistema de paro automático, ese que no quieres que falle por si hay una emergencia. Flujos de neutrones con picos que excedían el límite permitido dentro del núcleo, un fallo electrónico del tablero de operación que impidió que se activara el paro automático de emergencia o SCRAM durante un momento donde el reactor rebasó el tope de operación, falla de una bomba de recirculación debido a la suciedad en los contactos de transmisión. Es como que literalmente hay una bomba nuclear. O sea, hay algo que puede matar a todo el mundo y a todo lo que existe a su alrededor. Y hay un montón de imbéciles alrededor tocando cosas que se están rompiendo cada 20 segundos. En plan... de los controles debido a que no eran inspeccionados durante las rutinas de mantenimiento preventivo. 6 eventos de pérdida. Qué buena analogía. ¿Podéis funaros a Diego ZZZ? En plan, veo que todo el rato está spameando el mismo mensaje una y otra y otra y otra y otra vez. No para, tío. No para, pero es que no es el OS. Antes también, hasta que no le leo, no para. Y no es como que espere un minuto. Es literalmente cada 10 segundos.
de refrigerante dentro del reactor número 1 y uno más donde mientras Funao. el reactor 1 funcionaba al 100%, Y de hecho ya había visto a un par de personas diciendo, banear a este hombre, por favor. se investigaba una entrada de aire al contenedor primario y se identificaba una fuga de refrigerante causada por una válvula que había sido removida durante la última recarga de combustible y que a la hora de colocarla otra vez no pusieron el empaque. O sea, mientras revisaban un desperfecto se toparon con otro más importante. Y por No. último, un detector de radiación de gases fuera de la planta, que cuando fue reemplazado no fue calibrado según las especificaciones del manual. Todo esto dentro de un año. De hecho, menos de un año, fueron meses. De hecho, durante ese año se ejecutaron 7 scrams, o sea, paros automáticos de emergencia en los 2 reactores. Uno en el reactor número 2 y 6 en el reactor número 1. Según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, o WANO por sus siglas en inglés, el promedio de scrams en las plantas nucleares alrededor del mundo es de 0.6. Para 1999, con 9 y 4 años de operación respectivamente, los reactores de Laguna Verde ya habían realizado 60 scrums. 60. Esto es preocupante porque Holy la shit. WANO advierte que cada scrum provoca cambios térmicos e hidráulicos que deterioran los sistemas de la planta. Estas No. cifras parecen malas, pero no han mejorado demasiado. Desde enero del 2012 hasta julio del 2018, la planta ha realizado 18 scrums, que sumados a los incidentes de presencia de radioactividad superior a los límites permitidos y los paros por incumplimiento de especificaciones técnicas operativas, sumaron un total de 78 eventos solamente en 2012 y 76 en 2015, siendo estos los 2 peores años. Según Bernardo Salas, un físico ex empleado de la Comisión Federal de Electricidad, que ¿Esto sigue existiendo? Yo, wait a fucking minute. ¿Esta planta sigue existiendo a día de hoy? Esto no es algo que ocurrió hace 20 años. O sea, en cualquier momento, Veracruz puede tener su propia Chernóbil. desde 1996 ha tratado de exponer los problemas de seguridad de la planta. En la última evaluación de la WANO, a la planta de Laguna Verde le otorgó el número 4. O sea, el peor antes de recomendar la clausura. Wow. Eso es lo preocupante, que si un organismo dirigido por personas a las que le interesa seguir vendiéndote insumos para tu planta, te señala un montón de problemas, es O sea, literalmente, es como si tu puto restaurante estuviese tan mal que hasta tú mismo dices, wow, mi restaurante realmente no tendría que estar abierto. En plan, sé que vivo de esto, sé que si no existe este restaurante voy a morir de hambre, pero realmente esto puede matar a mucha gente. En plan, se dio una estrella en su restaurante a sí mismo. ¡Wow! porque esos problemas son importantes. No les conviene que clausuren tu planta, pero tampoco les conviene que tengas un accidente nuclear. Entonces, Claro. cualquier calificación reprobatoria de su parte debería preocuparnos más que si la hiciera una organización más transparente. El incidente que más Holy trascendencia shit. y notoriedad ha tenido en la historia de la planta fue probablemente lo ocurrido el 20 de agosto de 2017, cuando 5 trabajadores fueron afectados por radiación emitida en válvulas y tuberías durante los trabajos de recarga de uno de los reactores, cuando descontaminaban el pozo seco. Literalmente la planta de los Simpsons en Acapulco, tío. Digo, en Veracruz. Puca radioactiva, true. Que es el contenedor que envuelve el área de máquinas, dentro de la cual está contenida la vasija del núcleo del reactor. 2 de los 5 trabajadores fueron atendidos como graves, y según Ana Luisa Rodríguez Valladares, una de los afectados, en su reporte a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el organismo regulador en México, dice que la dirección de la planta trató de encubrir el incidente, omitiendo Bruh. reportes y falseando datos, eliminando material contaminado que debió ser analizado. Y eso solo es la Holy parte de shit. operación de la planta. También existe mucha preocupación sobre la manera en que la central nuclear Laguna Verde maneja sus residuos peligrosos y el combustible usado. De hecho, por anomalías en este ámbito, en 2013, la CNSNS multó a Laguna Verde por 768,000 pesos. En resumen, la Bro. energía nuclear no es una tarea fácil ni barata, pero muchos creen que vale la pena porque es una manera de producir energía mucho más limpia que con combustibles fósiles, por lo menos en cuanto a emisiones de carbono se refiere. Estando True. por expirar las licencias del reactor número 1 en 2020 y en 2025 el número 2, se necesita una revisión más exhaustiva para evaluar si vale la pena renovar esas licencias o si las anomalías de la planta nuclear son demasiado grandes para continuar operando con seguridad. Se la van a funar que flipas, ¿eh? Si Vicente tuviera un país. Ok, ok, dude.